Una aplicación de éxito casi siempre tiene detrás una buena estructura de backend. La forma más rápida de hacerlo es usar Google Firestore. Vamos a ver cómo hacerlo en este vídeo. Soy Juan Rinconada y esto es Garage Code Pills. Firestore es un producto que forma parte del ecosistema de Firebase, que es básicamente un servicio en la nube que nos permite hacer todo tipo de conexiones desde nuestra aplicación. En este caso, vamos a intentar integrar este servicio con una aplicación Android. Para eso, nos metemos en firebase.google.com y aquí podemos comenzar por crearnos una cuenta. Una vez la tengamos, nos va a aparecer aquí un botón de Go to Console, que básicamente es la consola de Firebase. Y en este punto lo que tenemos que hacer es crear un proyecto nuevo. A mí me parecen algunos que tengo, pero este proyecto es importante que tenga las mismas características que el proyecto de Android que queremos hacer, ¿vale? Le tenemos que poner un nombre, por ejemplo, voy a poner Garage Code Pills Firestore. Aquí nos creará un identificador único. Continuamos. Aquí me dice que si quiero habilitar estadísticas de Google, es lo recomendado, o sea que lo voy a dejar así. Y también, pues, me dice que elija una cuenta que, bueno, podemos poner pues esta cuenta por defecto para estas estadísticas. Esto es algo más avanzado. Si por lo que sea necesitamos que estas estadísticas vayan a algún sitio, pues podemos crear nuestra propia cuenta o crear varias cuentas para poner estas estadísticas. De todas formas, esto no es el objetivo del proyecto. Lo que queremos ahora mismo es simplemente crear una base de datos. Y esta base de datos me va a servir para crear una aplicación que esté básicamente conectada a Internet, que tenga información en la nube, incluso que pueda conectarse con varios usuarios. Para eso, como veis, ahora ha terminado de crear este proyecto y cuando le doy a continuar me muestra una pantalla de inicio. Lo primero que tenemos que hacer es agregar Firebase para conectar nuestra aplicación a el servicio de Firebase y luego integrar cualquier servicio que queramos. Aquí me da varias opciones, como por ejemplo web, iOS y por supuesto Android, que es lo que a nosotros nos interesa. Aquí me va a dar una serie de pasos que tenemos que seguir. Lo primero es poner el nombre de la aplicación. Para esto, bueno, yo ya me he creado una aplicación que puedo utilizar, ¿vale? Y si no os acordáis del nombre de la aplicación que le habéis dado, el nombre completo, podéis verlo aquí en la parte de Gradle Scripts y build.gradle a nivel de aplicación. Si abrís este documento, ¿vale? Os va a abrir esto y si os vais arriba del todo, en la parte de Android, podéis ver el nombre de vuestro proyecto, ¿vale? Lo copiamos, ¿vale? Normalmente se suele poner el nombre de la compañía y el nombre de la aplicación después. Aquí podéis poner un nombre específico de la aplicación, pero no hace falta porque es básicamente el nombre del proyecto y una firma para hacer más segura esta conexión. Ahora mismo todo esto no nos hace falta y como es algo opcional lo vamos a dejar así. Le hacemos un registro, ¿vale? Para registrar nuestra aplicación y nos descargamos este archivo llamado Google Services.json. Cuando le dais, esto se va a descargar un archivo, básicamente un archivo de texto que contiene algo de información sobre cómo conectarnos con esta base de datos en concreto. Y bueno, para integrarlo en nuestro proyecto, aquí te da las instrucciones, que es básicamente venirnos a nuestro proyecto de Android Studio que hemos creado previamente, irnos a la pestaña de Project y aquí incluir este archivo Google Services.json. Yo ya lo he incluido, pero vamos, lo único que tendría que hacer es arrastrarlo y colocarlo aquí en mi proyecto, ¿vale? No lo voy a hacer porque realmente ya lo he hecho antes y bueno, debe llamarse pues exactamente así para que esto todo funcione. Si nos vamos al siguiente paso, básicamente lo que tenemos que hacer es incluir las librerías en nuestro proyecto. Podemos estar usando build.gradle.kts o build.gradle, ¿vale? Que es lo más habitual y bueno, pues podemos seleccionar cualquiera de los dos. Tenemos que irnos a dos archivos. Uno es el archivo del proyecto.gradle, copiamos esta línea y la incluimos. Este no es el que hemos abierto, es realmente el que tenéis en este punto, build.gradle, y aquí pues al final podemos añadir esta línea, veis que ya la tengo añadida, y luego abriríamos el otro, que es lo que está en la carpeta de aplicación. Si tenéis la vista de Android, en realidad los dos están al mismo nivel, pero en uno te indica que es de proyecto y en otro te implica que es del módulo.app. Entonces tenemos que irnos primero a este de aquí, al de arriba, y luego a este de aquí de abajo. En este de abajo tenemos que incluir esta línea de Google Services, ¿vale? La incluimos en este punto de aquí arriba, en la zona de plugins, y tenemos que incluir en la parte de dependencias esta línea de aquí que me incluye lo que es Firebase en conjunto y esta línea de aquí que me incluye las analíticas de Google, ¿vale? Esas estadísticas. Esta parte de dependencias está aquí abajo y como veis he incluido estas dos líneas y una más, que es la línea que me incluye la librería de Firestore, ¿vale? Que se escribe pues de esta manera. Esto me va a incluir concretamente la base de datos que se incluye con el producto de Firebase. Aquí, como veis, ya hemos terminado y básicamente lo que me está diciendo es incluye el SDK que a ti te interese. El SDK que a mí me interesa concretamente es Firestore y se escribe pues de esta manera, prácticamente igual, solo que poniendo Firestore
KTX al final. Una vez hemos terminado, le damos a ir a la consola y como veis aquí ya me ha añadido el proyecto de Android y lo único que me faltaría es incluir en mi ecosistema de Firebase concretamente la parte de base de datos. Le doy al apartado de todos los productos y aquí podemos ver cosas como autenticación, por si queremos tener varios usuarios en nuestra aplicación y permitir que hagan login y tener así su información de forma separada. Opciones de almacenamiento de archivos, podemos subir aplicaciones web, nos permite servicio de almacenamiento de estas aplicaciones, inteligencia artificial y también, por ejemplo, Cloud Messaging, que es crear notificaciones en nuestra aplicación. También tenemos otras cosas como todo tipo de estadísticas de uso de nuestra aplicación que nos pueden servir para saber un poco por dónde continuar nuestras actualizaciones, pero lo que a nosotros nos interesa ahora es Firestore. Firestore básicamente es una base de datos y al pinchar ahí conseguimos añadirla a nuestro proyecto de Firebase. Una vez creada, tenemos que darle a crear base de datos para crear una en particular que a nosotros nos interese. Podemos cambiar la ubicación de dónde puede estar, lo que son el grueso de estos servidores, pues principalmente sería bueno elegir un sitio que esté cerca de la gente que vaya a hacer más uso de esta aplicación. Por ejemplo, voy a seleccionar Europa. El día siguiente, aquí tenemos dos opciones, ¿vale? Me va a decir que si lo quiero con reglas que no permiten leer y escribir mi base de datos si no tenemos los permisos necesarios, o ponerlo en modo de prueba que me permite un tiempo de lectura y escritura para poder hacer pruebas. Esto lo podemos dejar así activado por ahora, pero en el futuro deberíamos siempre tenerlo en modo producción porque es lo más seguro. Le damos a crear y después de unos segundos lo que va a hacer es crearme una base de datos básicamente vacía. Como vemos, me ha creado esta base de datos y no tiene nada. Aquí podemos incluir, por ejemplo, una nueva colección, ¿vale? En la que yo incluyo los datos que yo quiero incorporar en la aplicación. Las colecciones podemos tener tantas como queramos y básicamente pues se componen de como tablas de nuestra base de datos. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero hacer una aplicación que me sirva para gestionar tareas. Puedo poner tareas que tengo que hacer y luego eliminarlas de la lista. Para eso, pues voy a crear una colección tasks y aquí pues voy a crear un documento, ¿vale? Que sería una fila de mis datos. Estos campos deben tener un identificador obligatoriamente, aunque yo le puedo decir que me cree un identificador automático, que es lo más común, es algo para distinguir este dato de los demás, y luego tenemos que añadir campos. Estos son como variables. Básicamente yo voy a añadir, pues por ejemplo, una descripción, o sea, básicamente lo que sea que el usuario escriba que tiene que hacer en la tarea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tarea tengo que hacer? Pues tengo que poner la lavadora, ¿vale? Incluyo esta tarea, que en este caso es un string, no es un texto, y la añado a mi base de datos para que veamos que puedo añadir un dato. Como veis, aquí tengo mi colección con un dato añadido. Pero lo que realmente nos interesa es esto incorporarlo a Android. Que en Android yo tenga una aplicación que pueda crear datos, ver los datos que he creado o incluso borrarlos. Para eso yo ya me he creado aquí una aplicación de ejemplo en la cual vais a ver que tengo una única pantalla con tres elementos visuales. Uno es un campo de texto para incorporar elementos, en Android un edit text, un botón que cuando el usuario escriba y le dé al botón me va a incluir esto que haya escrito en mi lista de tareas y así voy teniendo las tareas. Cuando se haga clic en cualquiera de estas tareas, la tarea se va a eliminar porque digamos que la estamos marcando como completada. En el código tengo estas tres vistas, estas tres únicas vistas, las tengo declaradas, el campo de texto, el botón y el list view, la lista de todos los elementos. También tengo declarados mis datos, que serían la lista de tareas, es una lista mutable, ¿vale? Porque va aumentando de tamaño y lo único que tiene dentro son textos. También necesito un adapter para poder colocar esta lista en el list view y que se muestre y que lo vea el usuario. Y por último, la única variable que necesitaba era Firestore, que es la incorporación de mi base de datos en la que yo voy a hacer estas modificaciones. Esto se va a conectar directamente con Firebase y me va a actualizar en la base de datos que hemos visto antes. Si esta línea funciona bien es porque ya me ha compilado y me ha incluido todo lo que he incluido yo en el Gradle en mi aplicación. Para eso tengo que asegurarme que aquí arriba se sincroniza. Para que veáis lo que me refiero, básicamente me tiene que aparecer aquí esto de sincronizar, ¿vale? Cuando yo hago cualquier cambio en el Gradle, entonces cuando lo sincronizo lo que hace es que se descarga todas las librerías y las incluye en mi proyecto. En mi aplicación básicamente tengo tres funciones que describen tres momentos importantes de mi aplicación. Voy a cerrarlas para que lo veamos bien, ¿vale? Y básicamente estas tres funciones son cuando se abre la aplicación, o sea, la función onCreate, cuando se cargan todas las tareas, esto es que se muestren todas las tareas que tengo en la base de datos, cuando se añade una tarea nueva, esto es cuando se pulsa el botón de añadir tarea, y borrar una tarea, que es básicamente cuando se pulsa en una de las tareas y se elimina de la lista. Al iniciar la aplicación tengo que obtener todas mis vistas, crear mi lista de datos, poner en conjunto esta lista de datos con el ArrayList que he creado, los datos están en ArrayList y el ArrayAdapter me sirve para conectarlo con el ListView.
Este es un list view básico con un adapter básicamente por defecto porque no necesitamos hacer nada visualmente interesante, solo tenemos que mostrar un texto en este caso. Hay dos eventos importantes cuando se pulsa el botón, que se añade una tarea nueva, y cuando se pulsa un elemento del list view, que es cuando borramos una tarea de la lista. Aquí vemos cómo creamos la base de datos simplemente obteniéndolo desde Firebase. Firebase tiene muchos productos y uno de ellos es Firestore, lo incluimos en esta variable y ya podemos empezar a cargar estas tareas. Vamos a ver cómo se hace en esta función. Aquí lo que hacemos es deshabilitar el botón. Esta es la forma de entender que estamos haciendo un evento, ¿vale? Una carga, y deshabilitamos el botón para que el usuario no ande tocando cosas, ¿vale? Esto es lo típico de pues, un elemento de carga en el cual podemos ver que está ocurriendo algo en mi aplicación. Para esto accedemos a la colección, ¿vale? De las tareas en este caso, y llamamos a la función get, que lo que hace es que me obtiene la versión de la base de datos que ahora mismo está con las tareas correspondientes. Añadimos un listener a esto. Esto lo que hace es que me avisa cuando haya terminado con éxito. También tenemos un listener de cuando haya terminado con fallo. En el caso de fallo simplemente le mostramos un mensaje al usuario y de nuevo habilitamos el botón. Y en el caso de éxito, que es la parte más importante, lo que hacemos es ir recorriendo todas las filas de mi tabla, básicamente, ¿vale? Vamos recorriendo, en este caso se llaman documentos de la colección, y cada uno de esos documentos accedemos a su descripción, que es lo que me importa, ¿no? Que es ahí donde estaría el texto de esa tarea, por ejemplo, la tarea que hemos puesto, y en este caso la añadimos a el listado. Al añadirla cada una de estas tareas necesitamos hacer este chequeo de que no sea nula esta tarea, ¿vale? Porque podría ser que por lo que sea se haya metido en la base de datos algún dato nulo. Yo ya debería tener unas verificaciones de que eso no sea así, pero en el caso de que no sea así, pues es importante tener esta validación de que no sea nulo. Una vez hayamos terminado con este bucle en el cual se recorre todos los documentos de la lista y los añade a mi ArrayList, podemos actualizar llamando a notify_change en el adapter. Y así se muestran esos datos y se refresca, digamos, la pantalla que yo tengo. Y por último, habilitamos el botón. Siempre habilitamos el botón después de haber hecho cualquier conexión con esta base de datos. Otra función que tenemos aquí abajo es la de añadir. Y en esta función de añadir, básicamente, tenemos que coger el texto de mi campo de texto. Si no está vacío, básicamente, si no está en blanco, pues empezamos por deshabilitar el botón de nuevo porque vamos a hacer una conexión y crear un par de valores. Este par de valores es clave y valor, básicamente descripción y lo que sea que haya escrito el usuario. Esto lo incorporamos en la colección. La colección de tareas incluye este per con la función de add y con los dos listeners de éxito y de fallo, pues sabemos que si ha ido mal le mostramos un mensaje al usuario y si ha ido bien actualizamos la lista de tareas con esta nueva información. Esto es importante hacerlo después de que haya ido bien. Si por lo que sea hay un problema de conexión y no se actualiza la base de datos, por ejemplo, porque no tiene internet el dispositivo, pues no deberíamos hacer ninguna modificación. Le mostramos un error al usuario y ya está. Pero en el caso en el que todo haya ido bien, ya estamos seguros de que los datos están subidos a la base de datos y por lo tanto podemos añadirlo a nuestra lista de tareas y notificar al adapter, también borrar el texto, ¿vale? Borrar el texto del campo de texto y habilitar el botón para que el usuario pueda añadir más cosas. Y por último, la última función que tenemos es borrar una tarea, que lo único que hace es eliminarla de la lista y actualizar la parte visual. Si os fijáis aquí, no hay nada hecho con la base de datos. Vamos a añadirlo rápidamente para que veáis cómo hacerlo en directo. Accedemos a la base de datos, accedemos concretamente a la colección de tareas y aquí, pues típicamente en la siguiente línea, vamos a buscar una función que me permita quitar algo de la base de datos. Estas funciones tienen que ser normalmente o remove o delete. Con esto terminaríamos como borrar una de las tareas, que sería la última acción que queremos hacer. Cabe mencionar que realmente este identificador debería ser variable y deberíamos almacenarlo en nuestra objeto tarea. Así podríamos acceder viendo cuál objeto se ha pulsado con esta i, acceder a el objeto que hemos cargado previamente al cargar las tareas y en lugar de guardarnos solo la descripción, nos guardamos la descripción y el identificador. Solo con estos dos datos ya lo tendríamos completo. Aunque esto sería una versión más avanzada de la aplicación en la que incorporamos pues muchas más cosas. Podríamos poner si una tarea está o no completada o si tiene por ejemplo una fecha de fin, cualquier cosa de ese estilo para hacer que nuestra base de datos sea mucho más rica y tenga muchas más cosas. Así podríamos hacer aplicaciones que tengan esa conexión a internet, que se comuniquen los usuarios y muchísimas otras cosas. Os animo a que pongáis vuestras ideas en los comentarios, cualquier duda, cualquier inquietud que os surja, que os suscribáis al canal por supuesto y espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el siguiente.